Acaba de ocurrir algo que la mayoría de la gente pasó por alto, y si no entiendes lo que voy a mostrarte, te arrepentirás en unas semanas, cuando Bitcoin suba significativamente y te des cuenta de que tenías la oportunidad de entrar perfecta justo delante de ti. Bitcoin por fin ha vuelto, y no me refiero a un regreso vago y esperanzador. Me refiero a un regreso con una confirmación técnica concreta de que la fase de consolidación ha terminado y que comienza la siguiente etapa alcista. Pero esto es lo interesante. Casi nadie habla de esto. Los titulares se centran en otras cosas, las redes sociales están distraídas, y es precisamente entonces cuando se presentan las mejores oportunidades, cuando todos miran hacia otro lado. Déjame mostrarte exactamente lo que acaba de pasar y por qué esto es tan importante. Bitcoin acaba de estallar tras 57 días de consolidación, 57 días de fluctuaciones laterales, 57 días probando soporte, volviendo a probar resistencia, sacudiendo las manos débiles y sentando las bases para el siguiente movimiento. Y no solo estalló, cerró diariamente por encima del nivel crítico de resistencia de $94,000. Eso no es una mecha, eso no es una salida falsa, es un cierre diario limpio por encima de un nivel que ha sido rechazado varias veces. Ahora bien, si has seguido el mercado de Bitcoin durante algún tiempo, sabes que las consolidaciones son normales, son saludables, son necesarias. Los mercados no suben directamente, se mueven en oleadas, avanzan, se consolidan y vuelven a subir. Y Bitcoin, especialmente en mercados alcistas, tiene un patrón muy claro de cómo funcionan estas consolidaciones. Esta es la cuarta vez en este ciclo que Bitcoin atraviesa una larga consolidación, vuelve a probar los niveles de soporte y ahora intenta una ruptura. La cuarta vez. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Estas consolidaciones no son aleatorias, siguen un patrón, toman un tiempo específico. Y cuando comprendes ese patrón, puedes anticiparte al próximo movimiento importante. Permítanme explicarles las cifras, porque aquí es donde está la información oculta. Esto es lo que la mayoría de la gente no ve. La primera consolidación de este ciclo duró 63 días. Bitcoin se mantuvo estable durante más de 2 meses, acumulando energía, expulsando a los operadores impacientes y luego se disparó al alza. Todos los que vendieron durante esa consolidación, por aburrimiento o miedo, vieron cómo el precio se les escapaba. Pensaron que Bitcoin estaba acabado. Pensaron que el impulso había desaparecido. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo era acumulación. El dinero inteligente se estaba acumulando mientras el comercio minorista se rendía. La segunda consolidación tardó 56 días. De nuevo, casi 2 meses sin avanzar, probando los mismos niveles una y otra vez, haciendo que la gente se preguntara si el mercado alcista había terminado. La duda se apoderó de ella, el miedo se intensificó. La gente empezó a escribir artículos sobre por qué Bitcoin había tocado techo. Y entonces, una ruptura. Otra subida masiva que dejó atrás a los escépticos. Quienes aguantaron el aburrimiento fueron recompensados. Quienes vendieron tuvieron que recomprar a precios más altos o perderse el movimiento por completo. La tercera consolidación duró 49 días, un poco menos, pero el mismo patrón. Acción lateral del precio, miedo, incertidumbre, aburrimiento, el ciclo emocional que Bitcoin somete a los operadores cada vez. Y luego, ¡boom! Precios más altos, nuevos máximos locales. El ciclo continúa, el patrón se mantiene. Y quienes lo entendieron ganaron dinero mientras todos los demás se quedaron al margen, confundidos. Y ahora acabamos de completar otra consolidación. ¿Cuánto tardó? 57 días, justo en medio de ese rango, de 56 a 63 días. El patrón se mantiene, el ritmo está intacto, y la historia, en lo que respecta a la estructura del mercado de Bitcoin, suele repetirse con notable consistencia. Esto no es casualidad, no es ruido aleatorio. Así es como Bitcoin se mueve en mercados alcistas. Acumula energía durante estas fases de consolidación, construye una base, sacude a los operadores débiles y sobreapalancados, y luego libera esa energía en movimientos explosivos al alza que pillan a la mayoría desprevenidos. ¿Qué pasó después de esas 3 consolidaciones anteriores? Bitcoin subió, siempre, no a veces, no ocasionalmente, siempre. La fase de consolidación fue la fase de acumulación. Los inversores inteligentes estaban construyendo posiciones mientras todos los demás entraban en pánico o perdían interés. Y luego, cuando llegó la ruptura, fue rápida y fuerte. No esperó las condiciones perfectas.
No se anunció. Simplemente se movió. Sé lo que algunos piensan. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Y tienen razón, en el trading nada está garantizado. Pero cuando ves que el mismo patrón se repite 3 veces seguidas y luego ves que la configuración para ese patrón se forma una cuarta vez, no lo ignoras. Prestas atención, te preparas, te posicionas en consecuencia. Porque la probabilidad de que ese patrón continúe es significativamente mayor que la probabilidad de que se rompa repentinamente después de funcionar perfectamente 3 veces seguidas. Pero profundicemos más allá de los plazos de consolidación. Analicemos la estructura real del mercado, porque eso es lo que nos dice si esto es real o si se trata de un fraude que va a fracasar. Cuando observo el gráfico a largo plazo, al ampliarlo y observar el panorama general, Bitcoin sigue formando mínimos y máximos cada vez más altos. Esa es la definición de una tendencia alcista. Esa es la definición de un mercado alcista saludable. No se ven mínimos más bajos. No se observa una ruptura de la estructura. Incluso durante los retrocesos, incluso en los momentos de incertidumbre cuando todos creen que se ha alcanzado el máximo, Bitcoin se mantiene por encima de la línea de tendencia a largo plazo. Piensen en lo que eso significa. Significa que en cada retroceso importante, los compradores entran en niveles más altos que en el retroceso anterior. Significa que el soporte está subiendo. Significa que el mercado dice, no vamos a volver allí. Ese nivel de precios es demasiado bajo ahora. Estamos defendiendo un terreno más alto. Y ese comportamiento, esa disposición a defender niveles más altos, es lo que distingue un mercado alcista de un mercado bajista. En un mercado bajista, cada rebote se debilita y se vuelve más bajo. En un mercado alcista, cada caída se compra a precios más altos. Y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo. Durante esta consolidación más reciente, Bitcoin retrocedió, probó el soporte y se mantuvo. No se desplomó. No se desplomó. Encontró compradores fuertes, compradores dispuestos a defender esos niveles y acumular más. Ese es el comportamiento que se busca antes de un repunte importante. Ese es el comportamiento que indica que la tendencia sigue intacta y que el próximo movimiento probablemente será al alza, no a la baja. El hecho de que Bitcoin se mantenga por encima de la línea de tendencia a largo plazo, incluso durante estas consolidaciones, es increíblemente alcista. Significa que la base es sólida. Significa que la estructura es saludable. Significa que, a pesar de toda la volatilidad, a pesar de todo el ruido, a pesar del miedo y la incertidumbre, la tendencia subyacente se mantiene firmemente alcista. Ahora hablemos de los indicadores, porque aquí es donde entra la confirmación técnica. Aquí es donde pasamos de «se ve bastante bien» a «el impulso está cambiando» y es probable que sea real. Primero, el MACD. Para quienes no lo conozcan, el MACD es un indicador de impulso que muestra si predomina la presión de compra o de venta. Es uno de los indicadores más utilizados y respetados en el análisis técnico. Y ahora mismo, en Bitcoin, la presión de venta se está reduciendo claramente. Se puede observar en el gráfico. El histograma se está comprimiendo. La línea de señal comienza a curvarse. La brecha entre la línea MACD y la línea de señal se está estrechando. El impulso está cambiando lentamente de la venta a la estabilización. Este es el comportamiento típico previo a una ruptura. Es lo que siempre ocurre antes de un gran movimiento alcista. La venta se agota, el impulso se aplana, la presión se iguala. Y entonces, justo cuando todos creen que no pasa nada, justo cuando los operadores están aburridos y listos para pasar a la siguiente joya, es cuando regresa la presión compradora. Es entonces cuando el impulso cambia de neutral a positivo. Es entonces cuando se produce la ruptura y pilla a todos desprevenidos. Y estamos viendo esa misma configuración ahora mismo. El MACD muestra que los vendedores han terminado, han agotado sus municiones, han bajado el precio al mínimo y ahora los compradores están volviendo a tomar el control. El impulso está cambiando, el equilibrio de poder está cambiando y ese cambio suele provocar un importante movimiento alcista del precio. En segundo lugar, el RSI, índice de fuerza relativa. Este mide si un activo está sobrecomprado o sobrevendido y, aún más importante, puede mostrar divergencias que indican la continuación o la reversión de una tendencia. Y ahora mismo, en el marco temporal semanal, que es el que importa para los grandes movimientos estructurales, Bitcoin muestra una divergencia alcista oculta. Permítanme explicarles qué significa esto de forma sencilla, ya que es crucial. La divergencia alcista oculta ocurre cuando el precio marca un mínimo más alto, pero el RSI marca uno más bajo.
Suena contradictorio, pero en realidad es una de las señales alcistas más fiables del análisis técnico. Significa que, aunque el precio aún no esté marcando nuevos máximos drásticos, aunque el gráfico parezca plano o aburrido, el impulso subyacente está creciendo. La presión se acumula bajo la superficie. La tendencia sigue siendo alcista. La estructura sigue siendo sólida y es probable que se produzca una ruptura pronto. Este no es un indicador oscuro que solo funciona a veces. No es una señal aleatoria que la gente selecciona a posteriori. La divergencia alcista, oculta en el RSI semanal, es una de las señales más poderosas que se pueden obtener en los mercados de criptomonedas. Ha detectado movimientos importantes en Bitcoin, Ethereum y docenas de otros activos a lo largo de los años. Cuando ves esta señal, prestas atención. Cuando ves esta señal combinada con otros factores alcistas, te posicionas, porque la probabilidad de un movimiento alcista significativo aumenta drásticamente y está parpadeando ahora mismo, en el gráfico semanal. Justo cuando Bitcoin acaba de superar una consolidación de 57 días que coincide perfectamente con los 3 periodos de consolidación anteriores. El momento no podría ser mejor. La configuración no podría ser más clara. Así que, al combinar todos estos factores, al observar el patrón de consolidación que se ha mantenido 3 veces antes, al observar la estructura del mercado con mínimos y máximos cada vez más altos, al observar la línea de tendencia a largo plazo que aún se mantiene, al observar el MACD que muestra una menor presión de venta y estabilización, y al observar el RSI que muestra una divergencia alcista oculta en el gráfico semanal, todo apunta a una misma conclusión. Bitcoin aún tiene combustible. Este no es el final del ciclo. Este no es el máximo. Esta es la pausa antes del siguiente tramo alcista. Ahora, hablemos de lo que sucedió durante esta consolidación, lo que hace que la configuración sea aún más alcista. El mercado eliminó el apalancamiento. Si observaban la acción del precio durante los últimos 2 meses, vieron múltiples caídas bruscas, caídas rápidas del 5, 7 y 10% que parecían surgir de la nada. No se trataba de movimientos orgánicos de precios impulsados por noticias fundamentales, eran liquidaciones forzadas. El mercado se estaba desinflando. Se estaban deshaciendo de las posiciones largas sobreapalancadas. Se estaban deshaciendo de las manos débiles. Se estaban deshaciendo de quienes operaban con demasiado riesgo y poca convicción. Y eso es saludable. De hecho, es necesario para los repuntes sostenidos, porque cuando el sistema tiene demasiado apalancamiento, cuando hay demasiadas manos débiles manteniendo posiciones con stop loss agrupadas en los mismos niveles, el mercado no puede subir de forma sostenible. Cada pequeño rebote se vende. Cada intento de subir se ve frustrado por el cierre o la liquidación de posiciones. El mercado se vuelve frágil. Se vuelve propenso a colapsos repentinos. No puede generar impulso. Pero después de una buena subida, una vez que el apalancamiento se ha disipado y las manos débiles se han desprendido, es cuando pueden ocurrir verdaderos movimientos. Es entonces cuando se consiguen subidas sostenibles que no se derrumban constantemente. Porque quienes se quedan con las manos fuertes son los que creen, los que tienen convicción, los que entienden el panorama a largo plazo, los que no van a entrar en pánico y vender a la primera señal de volatilidad, los que tienen efectivo disponible para comprar más si el precio baja. Esos son los participantes del mercado que buscas cuando estás preparando una subida importante. Y ahí es exactamente donde estamos ahora. Los débiles ya se fueron. Vendieron durante la consolidación porque se aburrieron o se asustaron. Liquidaron durante las caídas repentinas por usar demasiado apalancamiento. Se fueron. Están fuera del mercado. Y ahora el precio se está estabilizando por encima de los niveles de soporte clave. Ahora los compradores entran con confianza. Ahora se sientan las bases para un gran repunte. El proceso de limpieza ha finalizado. El mercado ha sido purgado. La estructura se ha probado y se ha mantenido. Y ahora estamos superando la resistencia con un impulso positivo y el patrón sugiere un importante potencial alcista. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre cómo funcionan los repuntes de Bitcoin. No se anuncian, no te envían una invitación, no esperan a que todos se posicionen. Suceden rápido, suceden cuando el sentimiento aún es incierto, suceden cuando la gente aún debate si el mercado alcista ha terminado. Y para cuando la prensa general se da cuenta de lo que está sucediendo, para cuando CNBC habla de ello y tu tío te vuelve a preguntar sobre Bitcoin, el dinero fácil ya se ha ganado. El movimiento ya está a medio camino.
Quienes se posicionaron temprano, quienes vieron el patrón, quienes entendieron la configuración, ya han subido un 30, 40 o 50%, mientras que todos los demás apenas están empezando a perderse algo. Así funciona Bitcoin. Así ha funcionado cada gran repunte en la historia de este activo. Recompensa a quienes se esfuerzan, a quienes estudian los gráficos, a quienes comprenden los patrones, a quienes tienen la convicción de posicionarse cuando la situación es incierta. Y castiga a quienes esperan la confirmación, a quienes necesitan ver a todos comprando antes de sentirse cómodos, a quienes necesitan condiciones ideales antes de actuar. Ahora mismo nos encontramos en ese momento crítico. Estamos en el punto donde el patrón se ha establecido a la perfección, donde la consolidación se ha completado, donde la ruptura ha ocurrido, donde los indicadores lo confirman, pero donde el sentimiento aún es lo suficientemente incierto como para que la mayoría de la gente aún no se haya posicionado. Esta es la oportunidad. Este es el momento que separa a quienes obtienen ganancias significativas de quienes se pierden el movimiento por completo. Bitcoin finalmente ha vuelto. La evidencia es clara. El patrón está intacto. La estructura es alcista. Los indicadores lo confirman. El apalancamiento se ha disipado. Las manos débiles se han ido. Y el próximo gran tramo alcista probablemente esté más cerca de lo que la mayoría cree.